Ya pasaron las elecciones en Bolivia, ya pasó el plebiscito en Chile. Este 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y el mundo las sigue muy de cerca. Algo que hay que entender, que los procesos políticos muchas veces requieren de mucho más tiempo que el que a nosotros nos gustaría. Pero esto puede ser un proceso de cambio importante. La semana pasada, donde no hubo ningún tipo de conversación de los temas que realmente afectan a la comunidad. En ARG Medios, elecciones en Estados Unidos. Con todo y las críticas por su retórica efectista, Trump fue consolidando su estilo de hacer política, imitado inclusive por otros líderes de la derecha en la región. Pero esto apenas alcanzó para radicalizar a su base política. La cuestión migratoria y el racismo pasaron a ser tratados como asuntos de seguridad nacional más que como cuestiones estructurales. Sin embargo, la pandemia y el tratamiento que Trump le dio a la crisis del COVID comenzaron a jugarle en contra. Desde el comienzo, Donald Trump no solo minimizó los riesgos del virus, también empezó a referirse al virus chino, poniendo en clave racista la disputa con China. La caída de la popularidad del presidente junto con la fuerte crisis económica global amenazan sus intenciones de un segundo mandato. Del lado de los demócratas, que no necesariamente significa estar en la vereda de enfrente, el candidato Joe Biden supo aprovechar esa fragilidad del gobierno. Biden se presenta como una opción moderada, cuyo objetivo es atender las necesidades de quienes han sido más perjudicados por la pandemia, y presentó a la senadora Kamala Harris en la fórmula como candidata a vicepresidenta. Afrodescendiente, hija de inmigrantes, fue fiscal durante 26 años y además de ser hoy parte de la estrategia para generar empatía en las minorías históricamente perseguidas, es la primera en la historia estadounidense en disputar un cargo tan alto. Desde la llegada polémica de Trump a la Casa Blanca y su posterior carrera por la reelección, la pregunta acerca de cómo funciona el sistema electoral norteamericano se volvió fundamental para comprender a sus candidatos y las estrategias que utilizan. En 2016, la diferencia de votos fue a favor de Hillary Clinton y, sin embargo, quien ganó las elecciones fue Donald Trump. Eso es porque, a diferencia de muchas de las democracias del mundo, es un sistema electoral indirecto. No gana quien obtiene la mayor cantidad de votos, sino quien consigue 270 o más de los 538 delegados del colegio electoral. Cada estado tiene un número de electores igual al número de sus senadores y representantes en el Congreso. El voto no es obligatorio, pero eso no alcanza para explicar el bajo porcentaje de participación, vinculado también con cierta falta de identificación y desinterés por la vida política. La falta de centros de votación cercanos también influye. La votación es siempre el martes después del primer lunes de noviembre. No lo deja fácil para trabajadores precarizados que no pueden dejar sus puestos. Para comprender un poco más cómo impactan estas elecciones en la región, Lautaro Rivara conversó con Silvina Romano, investigadora de la CELAC. Bueno, Silvina, queríamos conversar con vos un poco sobre la coyuntura política y electoral norteamericana, algo que evidentemente todos y todas estamos discutiendo con suma atención en estos momentos, en particular creo en América Latina y el Caribe. Quería empezar preguntándote sobre este sistema electoral norteamericano que para muchos y muchas es realmente algo bastante misterioso y difícil de comprender, porque realmente es muy peculiar y muy diferente al sistema electoral que tenemos, por ejemplo, en la Argentina o en otros países de la región. ¿Nos podrías explicar muy brevemente y didácticamente cómo funciona el sistema electoral norteamericano? Bueno, voy a hacer el intento, porque me parece que algo que hay que aclarar desde el principio es que muchos y muchas estadounidenses no entienden cómo funciona su propio sistema electoral. Y eso en sí mismo indica que es un sistema de élite. Es decir, si hay una persona de a pie que no puede comprender cómo funciona, cuál es su lugar en la política y cómo puede participar y hacer valer su voz, se vuelve complicado. Aquí me voy a detener porque, por ejemplo, creo que todas o todos conocerán a Bernie Sanders, por ejemplo. Él es independiente, pero se tuvo que presentar a elecciones, a las primarias, por ejemplo, a competir con otros demócratas por el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque si no, no tiene chance. Entonces, debe haber aproximadamente, no quiero pecar aquí con el tema de los números, pero 40 partidos políticos debe haber en Estados Unidos. Pero fíjense que los únicos dos que conocemos son demócratas y republicanos. Entonces, ahí ya vemos cómo se cierra un poco el núcleo de qué se entiende por política y por dónde se puede hacer política en Estados Unidos. La elección presidencial se define cada 4 años entre demócratas y republicanos a lo largo de los 50 estados que componen el país. Cada estado tiene
una cantidad determinada de representantes de acuerdo en general a la cantidad de población, ¿no? Y tratan de hacer algunos contrapesos con eso, para que los estados más chicos no queden con poca representación. Pero es un sistema que se llama the winner takes all. The winner takes all es importante porque, claro, por eso es tan importante lo que suceda en cada estado que tiene tantos representantes. Fíjense, claro, digamos, Florida... el ganador se lleva todo, digamos, claro. trasladar. No hay minorías y mayorías en ese sentido. No, en Florida, que es el estado que generalmente ha definido las elecciones en Estados Unidos, ahora hay, Trump y Biden están mano a mano. Casi, entonces, ¿qué pasa? Y acá voy a enlazar con otros temas. Al estar tan jugado, imagínense, le salen 400 votos a favor de demócratas y 401 a favor de... y 400, vamos a ver, 401 a favor de demócratas y 400 a favor de los republicanos. Imagínense. La mayoría respeta una tradición partidaria, pero existen algunos en los que el resultado fue cambiando de elección a elección. Estos swing states o estados pendulares son claves para pensar la campaña electoral. Fue el caso de Ohio o Florida, la gran sorpresa de las elecciones del 2016. Con esto quiero decir que no es como nosotros hacemos, por ejemplo, la mayoría en América Latina. Vamos, votamos y luego se hace un recuento de votos. No, acá están los representantes que además en el colegio electoral se juntan, se suman estos representantes de cada estado con los senadores. Y claro, ahí votan, claro. Y ahí votan finalmente a quién va a ser el presidente. Y si entiendo bien, tampoco tienen un compromiso vinculante en relación a qué candidato votar. Por ejemplo, si entiendo bien, el representante demócrata puede votar a un candidato presidente republicano, aún contrariando la intención de sus propios votantes, ¿cierto? Exacto, y ha sucedido en ocasiones anteriores. Entonces, es complicado. Hay esa distancia que hay entre las personas de a pie y el que les toca como gobernante es muy larga. Es muy larga. Es, digamos, aquí a mí me interesa mucho retomar la historia de Estados Unidos, porque desde el momento en que se forja la democracia estadounidense, se ponen, digamos, de alguna manera para golpes, como dice Howard Zinn, un montón de obstáculos para que no haya voto popular. ¿Por qué? Porque el voto era, en ese momento se decidió que tenía que ser para los propietarios. Con el tiempo se fue elitizando esta democracia estadounidense a un punto tal que, yo siempre lo digo, pero me parece importante, uno de los grandes defensores de la democracia estadounidense, que es Robert Dahl, lo digo porque es muy importante, que defiende el pluralismo democrático, diciendo que la democracia estadounidense es uno de los modelos que permite mayor representatividad de los diferentes sectores. Esa misma persona que en la década de los 50 decía eso, a principios de los 2000 dijo que en realidad, revisando la Constitución estadounidense, dio muchos vicios que indican la elitización, o sea, que permiten la elitización de la democracia en Estados Unidos. ¿Qué significa elitización? Que cuando digo esa palabra que es como difícil de pronunciar, que al final, a la hora de la hora, los que mayor, digamos, acceso tienen a la toma de decisión son los que están más arriba en la estructura económica, es decir, las clases medias altas, ¿no es cierto?, que son además las que tienen acceso a mejor educación, y los que tienen acceso a la burocracia político-institucional. Otra de las particularidades de la elección estadounidense es la forma en que las campañas son financiadas. Debido a la imposibilidad legal para personas físicas e instituciones de aportar dinero, existen los comités de acción política que financian la campaña pero de forma indirecta. Algo que muchas veces llama la atención en otros países de nuestro continente, en torno a la legalidad que tiene el lobby económico para ejercer presión en los Estados Unidos, que creo que también es una particularidad de ese sistema electoral. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Que me parece fundamental cómo se organizan las campañas políticas en Estados Unidos. Es decir, ¿quiénes son los que financian? Bueno, ellos tienen una legalidad para todo. En Estados Unidos hay leyes para todo, ¿no? Y entonces te dicen cómo te pueden financiar, tanto privados como fundaciones, empresas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en síntesis, en la Super PAC, que son como la forma de financiar con mayor cantidad de dinero, se ha exacerbado de un modo tal. ¿Quiénes financian eso? Puede ser Google, Hewlett Packard,
Facebook, o sea, cualquier corporación transnacional puede estar financiando campañas, sea que lo muestre así, sea a través de una fundación, siempre encuentran los recovecos legales, pero además millonarios, como en su momento los hermanos Koch, dicen, estoy financiando a tal candidato. Y con cada una de estas personas que se vincula a la financiación de campaña hay intereses, por supuesto. Dice, si los hermanos Koch, que son uno de los multimillonarios más importantes a nivel mundial, y que son los que lideran la Atlas Foundation, que es una organización que ha tenido mucho protagonismo en América Latina y en otros países, en la promoción del neoliberalismo como organización económica, y mucha vinculación con el impeachment a Dilma Rousseff, por ejemplo, en la formación de cuadros de líderes, estos hermanos Koch dicen, yo voy a financiar a Trump. O Fox News dice, yo, digamos, no es que sacan a Trump en las noticias y le dan una visibilidad, sino que ponen dinero, muchísimo dinero. Entonces, es obvio que cuando Trump llega a la Casa Blanca, los primeros con los que se reunió fueron esta gente. Bueno, se reúnen, conversan y ven cuáles son los intereses. A ver, ¿qué intereses hay que cumplir o con qué intereses, qué objetivos? Bueno, los de este grupo selecto. ¿Qué pasa con el rol del gobierno y del Estado de beneficiar a las mayorías? Eso es como algo que ni siquiera está, ni que siquiera se preguntan. Y sí me parece que entran en juego en las elecciones también, aunque no se toca mucho este tema, que son las empresas vinculadas al complejo industrial militar estadounidense. Es decir, Boeing, Lockheed Martin, y una cantidad de empresas que, claro, necesitan garantizar la permanencia y engorde de este complejo industrial militar. Porque ustedes imagínense la cantidad de gente, de mano de obra que hay vinculada a ese complejo industrial militar, que es el más grande del mundo. Podemos entrar ahora más directamente al escenario electoral y las chances concretas de cada candidato que están ahora en pugna. Vos sabés que hay diferentes encuestas circulando, incluso en Estados Unidos circulan muchas veces promedios de diferentes encuestas, las cuales vienen arrojando de forma bastante unánime una ventaja clara para el candidato Joe Biden. Sin embargo, esta ventaja, dicen algunas, se ha ido angostando de alguna forma en las últimas semanas y está alrededor de los 8 o 10 puntos porcentuales. ¿Vos creés que pese a todo sigue siendo posible un triunfo de Donald Trump? ¿O qué podría pasar? Voy a decir cosas así más, diría incluso del sentido común. En los últimos 5 años las encuestas no acertaron casi nada. En muchos casos no. Todo el mundo se sorprendió, ¿no? Entonces, como eso por un lado. Por otro lado, esta diferencia entre Biden y Trump hay que acompañarla con otras encuestas que muestran cómo fue repuntando la aceptación de Trump. Había bajado y en las últimas semanas sube la aceptación de Trump. Bueno, una sorpresa, digo, porque venía con una tendencia en picada y ahora se ve que después del COVID que tuvo y cómo sobrevivió, y hay como se apela a los superhéroes, supongo, algo así como superhero. Bueno, la cuestión es que sí, el establishment en general, estamos hablando tanto el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, los medios de comunicación, Washington Post, The Atlantic, The New York Times, están haciendo campaña para Biden. Para Biden, es decir, como pasó con Hillary Clinton. O sea, el deseo del establishment es que haya un demócrata o una demócrata. Y para mí, ahí está el problema. El problema no es Trump, y lo digo ahí, quitándome un poquito de cuáles son las tendencias y por qué tenemos que, esto de si republicano o demócrata, ¿por qué? Porque un demócrata también lo que hace es sostener el sistema político y económico tal cual está. Es decir, la promesa de Biden es volver a la normalidad, ¿no? A una política exterior más o menos decente y predecible, a una política interna que ordene ahí ciertas tensiones, pero que no llega a cubrir las expectativas que genera en su electorado, vinculado a el tema de salud, el tema de migración y el tema de trabajo. Discutiendo un poco con también otros enfoques u otros análisis, hay quienes han
visto que de alguna forma, simplificando el esquema, no habría grandes diferencias, entonces no habría grandes expectativas en torno a la presidencia de ninguno de estos candidatos. Pero también hay quienes han analizado que, aunque Trump implicaría quizás una presidencia más hostil, más agresiva, más belicista, de alguna forma podría acelerar un cierto declive de la hegemonía norteamericana. ¿Estás más o menos de acuerdo? ¿Qué te parece ese enfoque, ese análisis desde tu perspectiva? Es muy interesante porque me parece que hay Slavoj Žižek, un filósofo, dijo en su momento, dice, lo mejor que nos puede pasar es que gane Trump para que se caiga el velo ideológico. Es decir, si gana Hillary, es lo que decía yo recién, es para que siga todo más o menos igual y poniendo parches a un capitalismo neoliberal que realmente está generando penurias, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. En cambio, si gana Trump, se cae ese velo porque su estética es la de ser sincero. Es decir, no soporto a los comunistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua y voy a intervenir militarmente en Venezuela si hace falta. Es decir, lo dice. Es decir, no es que durante la gestión de Obama no hubiera en el Pentágono, y sobre todo en el Comando Sur, análisis y mediciones de si convenía o no esa intervención militar, sobre todo a través de Colombia. Pero bueno, me parece que esa lectura tiene algo de cierto porque se vio en estos 4 años de Trump cómo pierde hegemonía rápidamente cuando nos quitamos de la doble moral demócrata y del discurso, es decir, te separas de eso y finalmente se ve un Trump que se dice lo que son los organismos internacionales, dice la verdad, que no sirven. Un Trump que dice, Europa, la Unión Europea, que nos paguen a nosotros si quieren que los defendamos, que ponga más dinero en la OTAN. Es decir, es un tipo que va... La prensa dijo, dice Trump, a mí me echan la culpa de las noticias falsas, pero no son ustedes las que lo inventaron. Ahora, para América Latina, fíjense, Trump es complicado, sobre todo, yo lo pienso sobre todo desde la perspectiva de Cuba, las relaciones con Cuba, e incluso también con Venezuela, Nicaragua, es decir, al provenir Trump de este lobby anticastrista, directo, no es que tenía un amigo, o sea, Marco Rubio, Claver Carone, son la gente de Florida, son la gente anti-revolución cubana, que tiene más trayectoria, digamos, en la política estadounidense. Entonces, por ahí con Biden, eso podrían ponerse un poquito de paños fríos con Cuba, que no vendría mal en un contexto donde las penurias son muy grandes. A diferencia de otras elecciones en el país, la del 2020 carga la experiencia de la pandemia, donde Estados Unidos presentó muchísimas dificultades debido a la postura negacionista de Trump. Con 200.000 estadounidenses muertos, en parte por la dificultad para afrontar los gastos que implica la atención médica, millones de puestos de trabajo perdidos y una economía que experimentó la caída más grave desde 1929. Ante un escenario convulsionado por las movilizaciones contra el racismo y por los discursos inflamados del presidente, la elección estadounidense promete una definición electrizante entre extremistas y moderados. De camino a estas elecciones hubo hechos de violencia policial y represión que aún siguen en estos días. Hicimos una entrevista con Claudia de la Cruz de The People Forum y desde Nueva York nos decía esto. Un gobierno también que de una manera muy intencionada ha sido muy negligente. Y pongo eso al frente para decir que no, que no hay realmente una propuesta de cómo contrarrestar la crisis sanitaria en la que estamos viviendo, porque antes de la crisis sanitaria ya se venía una crisis económica, ya estábamos viviendo una crisis política y social, que lo que ha hecho el COVID de alguna forma u otra es acelerar. En un sistema donde obviamente ya había una crisis, lo que hace es que esa crisis económica se agudiza más. Entonces la cuestión de cerrar negocios, de cerrar y cerrar instituciones, se convierte en una contradicción grande frente al sistema económico de este país. O sea, ahora mismo estamos en esa lucha. O sea, ¿quién accede al poder? Queda la Casa Blanca, que da el control del Congreso, que da control de estructuras federales. Esa es la lucha que tiene la clase dominante. Nada de eso tiene que ver realmente con el avance de la lucha o de las necesidades de un pueblo. Muchos periodistas y analistas internacionales, en Argentina al menos, y en distintos puntos del mundo, hablan de la elección más importante en la historia de Estados Unidos.
¿Crees que es así, que es realmente una elección decisiva para Estados Unidos? ¿Y qué te parece que está en juego? Yo creo que sí, es decisiva. O sea, y de alguna forma u otra eh, tampoco es única. O sea, estamos enfrentándonos a un escenario político donde obviamente tenemos una persona en la Casa Blanca donde es abiertamente, y digo la palabra abiertamente como para reafirmar de que hay muchos y muchas que han ocupado la Casa Blanca y han sido lo mismo que Trump, pero no abiertamente. Y han tomado políticas que han herido no tan solo a la clase trabajadora aquí en este país, pero como sabemos, a nivel internacional. Entonces, estamos bregando con una persona que abiertamente representa los pilares propios del fundamento de este país, que representa la supremacía blanca, la misoginia, o sea, que representa la xenofobia, representa todas estas cosas que se han convertido precisamente en lo que ha mantenido los Estados Unidos como un imperio, como la máquina capitalista que ha sido desde su desarrollo. Entonces es importante decir eso. ¿Qué la hace tan importante? Creo que hay sectores de la clase dominante que ven que sus intereses y la cara de lo que es los Estados Unidos se han estado tocando de una manera negativa. Que Trump de alguna forma u otra no es quienes ellos quisieran. ¿Qué puede esperar a nivel de política internacional? ¿Se puede esperar algo diferente si gana Biden? ¿Crees que ahí se recomponen un poco estos intereses que entran en crisis con la presidencia de Trump? Hay que ver muy bien lo que está haciendo Trump. Yo creo que desde el principio la gente asumió, Trump es un idiota, él no sabe lo que está haciendo, él es un presidente de series, de televisión, y puede ser, o sea, parcialmente verdad, pero juega un rol muy importante para la clase dominante. Inclusive en estos últimos meses se puede ver cómo él ha estado estableciendo lo que va a ser la estructura aún después de que gane o pierda. O sea, vemos el tema este del COVID, que supuestamente él tiene el COVID ahora, más sin embargo, fue durante una reunión para poder elegir la candidata a la Corte Suprema, que es una posición de por vida. O sea, él no están pensando a corto plazo, están pensando a largo plazo y cosas que no sean tan fáciles de romper. Y esto no es tema de partido, esto es tema de posición de la clase dominante, sean republicanos, sean demócratas. Eso para responderte el tema internacional, o sea demócrata o sea republicano, hay algo estructural que es el imperialismo. Mencionabas ahí con mucha preocupación, y me parece que es un punto interesante para que tomemos, el de los supremacistas blancos en Estados Unidos, ¿no? De hecho, nos llegan imágenes, se vieron imágenes en redes sociales incluso de movimientos, de grupos que están armados, que van a confrontar de violencia abierta. Hubo un crecimiento efectivamente de supremacistas blancos. ¿Cómo explicás ese fenómeno, no? Me parece que hay elementos que ya lo fuiste contando, pero está bueno entender qué dimensión tiene realmente todo este grupo tan movilizado y tan activo y violento, ¿no? Parece que hubiera tomado como un nuevo aire y se hubiera fortalecido este último tiempo. ¿Cómo explicás ese proceso? O sea, definitivamente ha tomado nuevo aire, ha tomado fortaleza. Cuando vemos que suceden actos de brutalidad policial en contra de las comunidades negras y latinas mayormente, y hay jóvenes que se asesinan, o sea, que la policía asesina, y que el presidente de la nación salga y diga, o sea, hable de las personas que están protestando en contra de la injusticia como delincuentes, como personas que saquean, como criminales, y luego se presenta una milicia blanca con armas y violentando, y de ellos hable como buenas personas. O sea, eso pasó. Eso no es un cuento. Son personas que tradicionalmente también han seguido una línea de supremacía blanca. O sea, cuando hablamos del racismo y de la brutalidad policíaca,
hablamos de algo que está inherentemente conectado al sistema de la esclavitud en este país. Eso no ha cambiado, eso es parte de la historia y cómo se entrenan estos policías a pensar y actuar y relacionarse con lo que es la comunidad negra y latina. Depende del desempeño de los demócratas en los estados pendulares y de la participación de las urnas que el futuro no encuentre a un Estados Unidos y al resto del mundo gobernado por un Trump fuera de control. Búscanos en las redes sociales para poder seguir de cerca con ARG el desenlace de una nueva elección en Estados Unidos.